12 palabras que tocan el corazón de Dios, pero pocos usan en oración. Hay palabras que el cielo reconoce incluso antes de que la boca termine de pronunciarlas. Palabras que no salen solo de la mente, sino del alma desgarrada, del espíritu quebrantado, del silencio de quien ya no sabe qué más decir. Muchos oran pidiendo, otros suplican ayuda, algunos incluso gritan. Pero pocos saben que existen palabras que, cuando se dicen delante de Dios con verdad, arrancan lágrimas del corazón del Padre. Y no son palabras sofisticadas, ni términos religiosos, ni repeticiones decoradas. Son palabras que cargan rendición, entrega, renuncia, desesperación santa y una fe viva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen atravesar los cielos como flechas certeras, mientras que otras rebotan en un cuarto vacío? ¿Has sentido que hablas con Dios, pero al mismo tiempo nada se mueve, nada responde, nada sucede? Tal vez lo que falta no es fe, ni tiempo, ni intensidad, sino la palabra correcta, en el espíritu correcto. Porque para Dios no importa solo lo que dices, sino desde dónde lo estás diciendo. La Biblia está llena de momentos en que una sola palabra lo cambió todo. Una mujer con flujo de sangre tocó a Jesús sin decir nada, pero después pronunció una sola frase de fe. Bartimeo no predicó un sermón, gritó una palabra que hizo que los pies del Salvador se detuvieran. Y el ladrón en la cruz usó palabras simples pero cargadas de arrepentimiento para escuchar la promesa más dulce de la eternidad. Esas palabras no fueron poderosas por ser bellas, sino por ser verdaderas. Este mensaje no trata de fórmulas, trata de revelación. Es lo que el Espíritu Santo susurra al oído de aquellos que están cansados de orar por costumbre y desean orar con pasión. Se trata de decir algo tan sincero que el mismo Dios se incline desde su trono para escuchar, no porque necesite nuestra oración, sino porque ama cuando lo buscamos con todo el corazón. Estás a punto de descubrir 5 palabras que, cuando se dicen con entendimiento espiritual, pueden restaurar tu intimidad con Dios, renovar tu esperanza y activar promesas dormidas. La última palabra puede hacerte llorar, no porque sea emocional, sino porque te recordará cuánto aún puedes ser transformado por la presencia de Dios. Si sientes que hablas, pero el cielo guarda silencio, si tu fe sigue viva, pero tu oración no tiene dirección, quédate conmigo hasta el final. Lo que será revelado aquí no es común, pero es esencial. La palabra que falta en tu oración puede ser el puente hacia el milagro que tanto has esperado. Ahora, apaga las distracciones, respira profundo y prepara tu espíritu. Porque la primera palabra puede ser la más difícil de pronunciar, pero también la más poderosa ante los ojos de Dios. Ríndete, la palabra que Dios espera antes de actuar. Hay una palabra que tiene el poder de mover el cielo, pero que muchos corazones temen pronunciar con honestidad. Una palabra que no aparece en las oraciones de quienes quieren negociar con Dios, sino en las de quienes ya no tienen fuerzas para resistir. Esa palabra es ríndete. Y aunque el mundo la asocia con derrota, para el reino de los cielos es la señal más poderosa de madurez espiritual y fe verdadera. Porque cuando un hijo se rinde, el Padre actúa. Cuando dejas de pelear con tus propias armas, Dios comienza a pelear por ti. Muchos oran desde el orgullo disfrazado de fe. Le piden a Dios que haga, pero secretamente esperan que Él lo haga a su manera, en su tiempo, sin alterar sus planes ni tocar sus zonas de confort. Pero Dios no obra en corazones llenos de control. Él habita donde hay humildad y no se manifiesta plenamente donde aún hay resistencia. Rendirse es más que una postura. Es un grito silencioso que dice: ya no puedo más. Toma el control, Señor. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Mi vida es tuya.
Cristo no venció en la cruz con fuerza humana. Venció en el huerto de Getsemaní cuando, entre sudor y sangre, dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese fue el momento donde el infierno perdió y el cielo ganó. Y ese sigue siendo el secreto de la victoria espiritual, la rendición total. No se trata de debilidad, se trata de obediencia. No se trata de resignarse, sino de confiar. La oración que dice «me rindo» es la que más cerca está del corazón de Dios, porque Él sabe que esa alma ha soltado todo lo demás para aferrarse solo a Él. Tal vez por eso tus oraciones no han sido respondidas. No porque Dios no escuche, sino porque tú aún no has soltado el volante. Le pides que guíe, pero no le entregas el mapa. Le suplicas dirección, pero sigues caminando en tus propios caminos. Dios no comparte su gloria con nuestro ego. Él no bendice planes que no nacieron en su corazón. Pero cuando alguien ora desde la rendición, los cielos se abren. Las cadenas se caen. El alma encuentra descanso. Porque allí, en ese punto de quiebre, es donde la gracia se derrama con mayor poder. La rendición cambia la atmósfera espiritual. David dejó de justificar sus errores cuando dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». No pidió solo perdón, pidió transformación. Eso es rendirse. Pablo, al caer del caballo, no preguntó qué había pasado, sino qué debía hacer. Su vida cambió porque dejó de correr y empezó a obedecer. Rendirte no es el fin de tu historia, es el verdadero comienzo. Y quizás hoy sea el día de decir esa palabra en tu oración. No con miedo, sino con fe. No como última opción, sino como la primera puerta a lo sobrenatural. Porque Dios no desprecia al corazón quebrantado y humillado. Y si algo toca su trono con poder, es un hijo o una hija que deja de luchar para empezar a confiar. Ríndete hoy, no por debilidad, sino porque has entendido que en las manos de Dios tu historia tiene un destino mucho más alto que tus planes. Y cuando tu alma diga «me rindo», no será el fin, será el inicio del mover del Espíritu en cada área de tu vida. Desátame, el clamor que rompe cadenas invisibles. Hay una oración que el enemigo teme, no es larga, no está adornada con frases teológicas, no depende del tono de voz ni del lugar donde se dice. Es una palabra sencilla, pero cargada de guerra espiritual. Desátame. No se trata de pedir ayuda desde la comodidad, sino de clamar desde un lugar de lucha interior. Es la súplica de quien reconoce que está atado, limitado, detenido, aunque por fuera parezca libre. Hay cárceles que no tienen barrotes, pero mantienen el alma prisionera. Hay cadenas que no se ven, pero duelen más que cualquier hierro. El que dice «desátame» ha reconocido que no puede liberarse solo, que la fuerza de voluntad no es suficiente, que hay hábitos, pensamientos, culpas, heridas, traumas, relaciones y recuerdos que lo tienen amarrado por dentro. Y ese reconocimiento ya es medio camino a la libertad. Porque mientras creas que puedes romperlo todo con tus propias manos, Dios observará. Pero cuando clamas desde la humildad, su poder se manifiesta. Porque su Espíritu fue enviado para proclamar libertad a los cautivos, abrir las puertas del encierro y romper yugos que el hombre no puede quitarse. A veces no avanzas no porque no quieras, sino porque algo invisible te jala hacia atrás. Quizás sea una palabra que alguien te dijo y quedó grabada como un veneno silencioso. Tal vez sea una culpa no resuelta, un pecado oculto, una herida de infancia, un miedo profundo, una identidad falsa. El alma puede estar atada a muchas cosas y aún así seguir sirviendo, cantando, predicando. Pero tarde o temprano, el cansancio del alma amarrada se nota en la sequedad espiritual, en la falta de gozo, en la confusión del llamado. Lázaro estaba vivo, pero aún atado. Jesús lo resucitó. Pero lo primero que ordenó después fue: desátenlo y déjenlo ir.
porque no basta con estar vivo, hay que estar libre. Y muchos en la iglesia hoy están como Lázaro, respiran, se mueven, pero siguen cubiertos de vendas. No porque Jesús no tenga poder, sino porque aún no han dicho esa palabra con convicción. Desátame, Señor, quítame lo que me impide caminar en libertad. No quiero solo vida, quiero libertad plena en tu presencia. Pedir ser desatado no es un acto de vergüenza, es un acto de fe. Es admitir que necesitas más, que no te basta con sobrevivir, que no viniste a esta tierra para cargar cadenas, sino para correr con propósito. Y cuando Dios escucha esa palabra en tu oración, algo se activa en el mundo espiritual, porque Él es especialista en romper cadenas invisibles. Lo hizo con Pedro en la cárcel, cuando las cadenas cayeron sin que nadie las tocara. Lo hizo con Pablo y Silas, cuando adoraron desde el encierro y todo tembló. Y lo quiere hacer contigo si dejas de fingir que estás bien y clamas con todo tu corazón. Desátame. Este clamor no es solo para los que pecaron, es para los que quieren avanzar. Porque incluso la falta de perdón, la amargura, el miedo al fracaso, el temor al rechazo, pueden ser cadenas disfrazadas. Y es por eso que este tipo de oración necesita valentía. Porque decir desátame es reconocer que no eres tan fuerte como pareces. Pero en el reino de los cielos, la fuerza comienza donde termina tu orgullo. Dios no rechaza al que quiere ser libre. Jesús no pasa de largo cuando un alma clama por romper sus nudos internos. Y tú no fuiste llamado a vivir atado. Fuiste llamado a correr sin peso, a volar sin culpa, a caminar sin vendas, pero la llave está en tu boca. Y si hoy dices esa palabra, si lo haces con sinceridad, si lo haces desde el fondo de tu quebranto, prepárate, porque las cadenas que nadie ve están a punto de romperse. Lávame, la petición que trae una limpieza profunda. Cuando alguien clama, desátame, reconoce que hay cadenas, pero cuando dice, lávame, confiesa que hay manchas. Y esas son más difíciles de detectar, porque muchas veces están tan dentro, tan mezcladas con nuestra identidad, que ya no sabemos dónde termina nuestra alma y dónde comienza la suciedad. Esta palabra no es para los que quieren cambiar de vida por fuera, sino para los que desean ser transformados por dentro. Es la súplica de quien no soporta más convivir con la suciedad espiritual acumulada, con esa sensación de estar sucio por dentro, aunque el mundo no lo vea. David la gritó con el alma rota. Después de fallar, después de caer, después de arruinar su testimonio, no pidió fama de nuevo. No suplicó que le devolvieran el trono, no exigió que le quitaran la vergüenza pública. Dijo, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. No era un clamor por imagen, era un clamor por restauración. Sabía que el pecado no solo ensucia el alma, también endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, la voz de Dios se vuelve lejana, la oración se vuelve monótona, la presencia se vuelve extraña. Lávame no es una palabra religiosa, es una palabra profundamente relacional. Solo quien ama a Dios de verdad se atreve a pedir limpieza, porque sabe que nada puede separarnos del amor del Padre, excepto cuando voluntariamente cargamos con lo que Él ya ofreció limpiar. Jesús lavó los pies de sus discípulos como símbolo de renovación diaria. Y Pedro, al principio, no lo entendió, pero luego pidió ser lavado por completo, porque entendió que no bastaba con caminar con Jesús. Había que dejarse limpiar por Él. Cuando oras, lávame, estás diciendo, no quiero solo perdón, quiero pureza. No quiero solo evitar el castigo, quiero vivir para agradarte. Es el anhelo de quien desea mirar al cielo sin culpa, de quien ya no tolera el peso de una conciencia sucia, de quien ha probado lo que es vivir sin paz interior y no quiere volver a ese lugar. El que pide ser lavado sabe que Dios no busca apariencia, sino transparencia,
Y hay muchas formas de estar manchado, no solo por acciones visibles, sino por intenciones ocultas, por pensamientos que nadie conoce, por motivaciones contaminadas. Hay quienes sirven a Dios, pero ya no lo hacen por amor. Hay quienes oran, pero desde la envidia. Hay quienes predican, pero desde la competencia. Y esa suciedad, aunque no se ve, se siente. Y el Espíritu Santo no puede habitar en un templo que se niega a ser purificado. Pero la buena noticia es que Dios no se escandaliza con tu suciedad. Él no se aleja del que pide limpieza. Al contrario, es su mayor deleite, porque para eso vino Cristo, para lavar lo que estaba perdido, para purificar lo que estaba contaminado, para hacer nuevas todas las cosas. El leproso dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús respondió: «Quiero, sé limpio». Esa sigue siendo su respuesta hoy, para todo aquel que se atreve a clamar con el alma abierta: «Lávame». No importa cuán profundo hayas caído, no importa si te sientes indigno, hipócrita o demasiado manchado para ser restaurado. Si hay un corazón dispuesto, hay un río de gracia fluyendo desde el cielo. Si hay confesión sincera, hay sangre suficiente. Si hay rendición y quebranto, hay poder para empezar de nuevo. Pero la puerta se abre con esa palabra: «Lávame». Y cuando esa palabra sale de tus labios con fe, con dolor santo, con deseo de volver al primer amor, algo cambia. No solo te sientes limpio, te haces habitable, porque donde hay pureza hay presencia, y donde hay presencia hay vida. Sosténme, la palabra de quien está cansado, pero no quiere rendirse. Hay momentos en la vida en que no se trata de correr, sino de resistir. No se trata de conquistar, sino de permanecer. No se trata de gritar victoria, sino de susurrar: «Señor, sosténme». Esta palabra nace en los corazones de aquellos que han luchado tanto que ya no tienen fuerzas, de los que han soportado pruebas que parecían interminables, de los que todavía creen, pero sienten que sus rodillas tiemblan. Y lejos de ser un signo de debilidad, es una de las oraciones más maduras que un creyente puede elevar. Porque reconoce que el verdadero poder no está en seguir adelante solo, sino en dejarse cargar por Dios, cuando las fuerzas humanas se agotan. El salmista lo dijo con claridad: «Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Esa confesión revela que incluso los gigantes espirituales enfrentan días de cansancio. Moisés necesitó que le sostuvieran los brazos para que la victoria continuara. Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, se sintió tan agotado que pidió la muerte debajo de un árbol. Jeremías lloró porque su carga era demasiado pesada, y sin embargo, todos ellos encontraron en Dios un sostén invisible que los levantó de nuevo. Porque cuando un hijo clama: «Sosténme», el Padre nunca permanece indiferente. Pedir ser sostenido no significa falta de fe, significa tener la fe suficiente para reconocer la propia fragilidad. Significa admitir que las tormentas son reales, que el dolor golpea, que la soledad pesa, pero que aún así no quiere soltar la mano del Señor. Es como Pedro hundiéndose en el mar. No tuvo un discurso elaborado, solo gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Esa es la esencia del sosténme. Es un clamor desesperado pero lleno de confianza. La voz de alguien que sabe que, sin el brazo de Dios, se derrumba. Quizás hoy te encuentres en ese punto, cansado de intentarlo, cansado de luchar contra pensamientos que no se van, cansado de esperar una respuesta que parece no llegar. Tal vez has orado, ayunado, servido, y aún así tu alma está agotada. Déjame decirte que esa oración no es menos poderosa que las grandes declaraciones de fe. Decir «sosténme» es reconocer que no quieres rendirte, aunque todo en ti grite que ya no puedes más. Y cuando esa palabra sube al cielo,
El Espíritu Santo desciende con la fuerza que no tenías, con el consuelo que faltaba, con la paz que sobrepasa el entendimiento. El enemigo quiere que asocies el cansancio con fracaso, pero en el reino de Dios, el cansancio es el lugar donde se manifiesta la gracia. Pablo mismo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque descubrió que el sostén de Dios es más real en los días oscuros que en las jornadas de gloria. Y esa es la promesa para ti, que no caminas solo, que hay brazos eternos debajo de ti, que aunque tropieces, no caerás, porque el Señor es quien te sostiene. No tengas miedo de decirlo, no sientas vergüenza por pedirlo. El Padre no se cansa de escuchar a sus hijos clamar por ayuda. El Espíritu no se incomoda con tus lágrimas ni con tu quebranto. Cristo mismo intercede para que tu fe no falte. Así que, aunque te tiemblen las manos, aunque tu voz sea un susurro, aunque tu oración sea apenas un suspiro, deja que esa palabra salga de lo más profundo de tu ser. Sosténme, Señor, porque en ese instante no solo te levantarás de nuevo, sino que descubrirás que no eras tú quien estaba caminando, sino Él quien te llevaba en sus brazos todo este tiempo. Envíame. La entrega que pocos se atreven a pronunciar. Después de clamar, sosténme, llega un momento en el que Dios no solo quiere levantarte, sino enviarte. Y aquí aparece una de las palabras más desafiantes que un creyente puede pronunciar. Envíame. Esta oración no nace en los labios de quien busca comodidad, sino en los corazones que han entendido que la vida en Cristo no se trata de recibir únicamente, sino de entregarse por completo. Es la confesión de aquel que ya no pregunta, Señor, ¿qué harás por mí?, sino que se atreve a decir, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? El profeta Isaías lo experimentó en carne propia. Ante la visión de la gloria de Dios, reconoció primero su impureza, clamó por limpieza y fue tocado por el carbón encendido. Pero la verdadera transformación llegó cuando escuchó la voz divina preguntar, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y su respuesta fue clara, firme, inmediata, heme aquí, envíame a mí. Esa palabra cambió su destino, lo sacó de la pasividad y lo lanzó al propósito eterno. No fue un llamado cómodo ni un encargo ligero. Fue una misión que implicaba riesgo, oposición, dolor. Pero Isaías entendió que la gloria de Dios valía más que cualquier costo personal. Decir, envíame, es renunciar a los planes propios para abrazar los planes del cielo. Es dejar atrás el control de las rutas conocidas y lanzarse a los caminos donde solo la fe sostiene los pasos. Es abrir el corazón a la posibilidad de ser incomprendido, rechazado, criticado, pero aún así obedecer. Porque cuando Dios envía, no lo hace para halagar al hombre, lo hace para cumplir su voluntad en la tierra. Y aunque eso signifique cruzar desiertos, enfrentar gigantes o cargar cruces, el alma que ha sido tocada por el fuego de su presencia no puede quedarse inmóvil, tiene que ir. Muchos oran pidiendo dirección, pero temen decir, envíame, porque saben que esa palabra cambia la vida para siempre. Significa soltar la comodidad, arriesgar la estabilidad, dejar atrás seguridades. Y ahí es donde la fe madura se distingue. El verdadero discípulo no teme la incomodidad, porque sabe que donde Dios envía, Dios respalda. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios ordena, Dios se glorifica. Y esa convicción transforma la fragilidad humana en valentía espiritual. Quizás Dios te está llamando desde hace tiempo. Quizás has sentido el peso en tu espíritu, esa inquietud que no se apaga, esa voz que susurra en tus noches de oración. Has pedido que te sostenga, has pedido que te lave, has pedido que te libere y Él lo ha hecho. Pero ahora el cielo espera esa palabra que pocos se atreven a pronunciar. Envíame. Porque el propósito de tu vida no se cumple solo recibiendo, sino dando. No solo siendo restaurado, sino siendo instrumento de restauración. Y no importa si no te sientes preparado.
Ninguno lo está. Moisés tartamudeaba, Jeremías se creía demasiado joven, Gedeón se veía demasiado débil. Pero todos ellos descubrieron que la misión no dependía de sus capacidades, sino de la obediencia a una voz mayor. El que dice, envíame, nunca camina solo. Camina con el respaldo del cielo, con la autoridad del Espíritu, con la compañía de Cristo que prometió estar hasta el fin. Por eso, si hoy escuchas esa inquietud en tu interior, no la ignores. Esa palabra es la que transforma espectadores en protagonistas del reino, creyentes pasivos en testigos vivos. Atrévete a pronunciarla con el corazón completo, porque cuando un hijo se ofrece al Padre de esa manera, el cielo encuentra un canal limpio para derramar su gloria en la tierra, y las vidas que serán alcanzadas a través de ti serán la prueba de que esa oración, aunque temida, es la más gloriosa de todas. Di con fe, envíame, Señor. Y prepárate porque esa palabra abrirá puertas que nunca imaginaste, te llevará a lugares donde nunca soñaste y te hará testigo de milagros que solo suceden en el camino de los enviados. Reavívanme cuando la fe parece apagada y el alma clama por fuego. Hay una palabra que nace en los momentos en que la llama interior parece un recuerdo. En esos días donde la pasión de antes ya no quema, donde la oración se ha vuelto un hábito sin vida y el corazón late, pero sin fuego. Esa palabra es reavívanme. No la pronuncian los incrédulos, la pronuncian los hijos que un día estuvieron ardiendo y ahora sienten que apenas queda una chispa. La dicen los que saben que hubo un tiempo en que adoraban con lágrimas, en que la palabra los estremecía, en que la presencia era tan real que todo se rendía en silencio, pero que ahora sienten el peso de la rutina, la distracción, la frialdad espiritual. Y aún así, en medio de ese vacío saben que el Dios que encendió el fuego una vez puede volver a hacerlo. El salmista clamó, avívame conforme a tu palabra. No pedía riquezas, no pedía reconocimiento, pedía vida espiritual, porque sabía que el alma sin fuego se convierte en un cuerpo en movimiento, pero sin propósito. La iglesia sin fuego se convierte en un club social. La oración sin fuego se convierte en palabras vacías. El ministerio sin fuego se convierte en rutina. Por eso, pedir reavívanme es reconocer que lo externo no sirve de nada si lo interno está apagado. Es suplicar que el soplo del Espíritu vuelva a encender lo que el pecado, el cansancio o la indiferencia intentaron apagar. Muchos creen que perder el fuego es sinónimo de perder la fe, pero no siempre es así. La fe puede seguir, aunque el alma esté apagada. Puedes creer en Dios y aún así sentirte seco. Puedes seguir sirviendo y aún así estar vacío. Y ahí es donde esta palabra se convierte en un grito necesario, no para los débiles, sino para los honestos, los que se atreven a confesar, Señor, todavía creo, pero no ardo como antes, todavía oro, pero no me quebranto, todavía canto, pero no siento tu gloria, por favor, reavívanme. El enemigo quiere que confundas la sequedad con abandono divino. Quiere hacerte creer que Dios se alejó, que ya no eres digno, que nunca volverás a experimentar lo que sentiste en tu primer amor. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no abandona, solo espera el clamor sincero que abre espacio para que Él vuelva a soplar. Y cuando esa súplica surge, el cielo responde. Como respondió en Pentecostés, cuando los discípulos, encerrados y temerosos, fueron llenos de fuego y salieron a cambiar el mundo. Ese mismo fuego sigue disponible para todo aquel que se atreva a decir, reavívanme. Quizás tu altar personal se apagó porque las ocupaciones lo cubrieron de cenizas. Quizás el pecado sopló vientos de duda y de vergüenza. Quizás el dolor y las pérdidas dejaron tu fe debilitada. Pero mientras haya una chispa, hay esperanza. Mientras haya un corazón dispuesto,
hay leña para que el Espíritu encienda de nuevo. Y esa llama no solo te levantará a ti, también encenderá a otros, porque el fuego verdadero nunca se queda en quien lo recibe, siempre se expande. Pedir avivamiento personal no es egoísmo, es la base para que el avivamiento colectivo suceda. Un corazón encendido puede transformar una familia. Una familia encendida puede transformar una iglesia, y una iglesia encendida puede transformar una ciudad. Todo comienza con alguien que clama de rodillas: reavívanme. No para emociones pasajeras, sino para volver a vivir bajo la plenitud del Espíritu. Hoy, si sientes que tu oración perdió sabor, que tu adoración perdió lágrimas, que tu corazón perdió brillo, no te condenes. No eres el único. Todos, en algún momento, necesitamos ser reavivados. Pero Dios es especialista en encender lo que parece muerto. El mismo que sopló aliento en el valle de huesos secos puede soplar sobre tu espíritu y devolverle el fuego. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que abrir tu boca y clamarlo. Dilo con fe: reavívanme, Señor, y prepárate. Porque cuando lo digas de corazón, el Espíritu Santo traerá un fuego tan real que no podrás contenerlo. Y tu vida volverá a arder, no por emoción humana, sino por el poder eterno de aquel que hace nuevas todas las cosas. Áname, la palabra que alcanza más allá del cuerpo y toca las heridas del alma. Después de clamar por fuego con reavívanme, surge otra necesidad que a veces es más silenciosa pero igual de urgente: la sanidad. Y no hablo únicamente de sanidad física, aunque Dios sigue siendo poderoso para curar enfermedades, levantar enfermos y romper diagnósticos médicos. Hablo de una sanidad más profunda, la que toca lo que ningún médico puede alcanzar, la que penetra en las memorias, en los traumas, en los dolores guardados, en las culpas ocultas. Cuando un corazón dice «sáname», no está pidiendo solo que se quite el dolor del cuerpo, sino que se restaure el alma que sangra por dentro, aunque nadie lo vea. Jesús siempre mostró que su poder de sanar iba más allá de lo evidente. El paralítico bajado por el techo escuchó primero: «Tus pecados te son perdonados», antes de escuchar: «Levántate y anda». La mujer encorvada no solo recuperó la postura física, sino la dignidad. El leproso no solo fue limpiado de su enfermedad, también fue restaurado en su identidad, porque pudo volver a abrazar, a ser abrazado, a volver a la vida en comunidad. Eso demuestra que cada sanidad que Dios otorga siempre toca algo más que la superficie. Siempre apunta a la raíz, y es en esa raíz donde muchos aún están enfermos. Algunos cargan dolores del pasado que nunca sanaron, palabras hirientes que se convirtieron en cadenas, pérdidas que dejaron vacíos imposibles de llenar con cosas, errores cometidos que todavía atormentan la conciencia cada noche, relaciones rotas que abrieron cicatrices invisibles. Y aunque por fuera se muestran fuertes, por dentro siguen sangrando. Por eso, esta palabra es una de las más poderosas que un creyente puede pronunciar: sáname, porque implica valentía para mostrarle a Dios no solo lo que duele en el cuerpo, sino lo que duele en lo más profundo del ser. El profeta Jeremías clamó: «Sáname, oh Señor, y seré sano; sálvame, y seré salvo». Esa oración es un recordatorio de que no existe sanidad verdadera sin la mano del Padre. El tiempo puede aliviar, las personas pueden consolar, pero solo Dios puede sanar de raíz. Solo Él puede tomar un corazón quebrantado y hacerlo nuevo. Solo Él puede tocar las heridas más escondidas y convertirlas en testimonios. Solo Él puede transformar el dolor en propósito. Quizás en este momento tú necesitas esa sanidad. Tal vez tu cuerpo pide un milagro, pero más aún tu alma clama por descanso. Tal vez llevas años arrastrando una herida que nunca cerró del todo.
Has intentado ocultarla, ignorarla, endurecerte, pero lo que no se entrega a Dios nunca se sana por completo. Cuando oras, sáname, no le das a Dios una lista de síntomas, le entregas tu historia. Le confías lo que nadie sabe, lo que nadie entiende, lo que ni tú mismo logras explicar. Y ahí es donde su amor entra con fuerza, porque Dios no rechaza al corazón contrito, ni desprecia al que viene con sinceridad. No tengas miedo de pedirlo. No pienses que tu herida es demasiado profunda o tu pecado demasiado grande. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar, para restaurar, para sanar. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos curados. Esa es la promesa eterna que sigue vigente hoy. No importa qué tan roto llegues, no importa qué tan sucio te sientas, si clamas, sáname, el cielo responde, y cuando Dios sana, no lo hace a medias. No coloca un vendaje superficial, no tapa lo que está infectado. Él limpia, Él restaura, Él renueva. Y lo que una vez fue tu dolor más grande puede convertirse en tu ministerio más poderoso, porque el mismo Dios que te sana, te usa para sanar a otros. Lo que antes era tu vergüenza, Él lo convierte en tu testimonio. Así que, si tu corazón late con esta palabra, deja que salga de tus labios sin temor: sáname, Señor. No es un signo de debilidad, es un acto de fe. Y cuando lo pronuncias, el Dios que conoce cada célula de tu cuerpo y cada rincón de tu alma desciende con su poder sanador. Y lo que parecía imposible se convierte en historia de restauración. Rómpeme cuando el orgullo impide el toque de Dios. Después de clamar por sanidad, llega un momento aún más profundo en la vida espiritual, un lugar donde ya no se trata solo de ser consolado, restaurado o fortalecido, sino de ser quebrado. Y no es fácil pronunciar esta palabra, porque nadie quiere ser roto. Nadie quiere sentir el dolor de ver sus planes caer, sus seguridades desplomarse, sus estructuras internas hacerse pedazos. Pero la verdad es que el orgullo humano, la autosuficiencia, la apariencia de control, son muros tan duros que solo se abren cuando alguien tiene la valentía de decir: Señor, rómpeme. Esa oración no pide alivio, pide transformación. No busca comodidad, busca un nuevo comienzo en manos del alfarero. La Escritura nos muestra que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. El sacrificio que Él desea no son palabras bonitas ni rituales vacíos, sino un espíritu quebrantado, porque solo cuando el vaso se rompe, el aceite puede derramarse. Solo cuando la semilla muere, puede dar fruto. Solo cuando el corazón se rinde hasta las lágrimas, la gloria de Dios encuentra espacio para manifestarse. Pedir ser roto es invitar al Creador a derribar lo que hemos construido con nuestro ego para que Él pueda levantar algo nuevo con su propósito. Pedro tuvo que ser roto cuando negó a Jesús. Hasta ese momento, confiaba demasiado en su fuerza, en su valentía, en su lealtad. Decía que nunca lo abandonaría, que iría con él hasta la muerte. Pero una simple mirada de una criada lo hizo temblar, y cuando el gallo cantó, sus lágrimas marcaron su quiebre. Ese fue el momento en que dejó de ser Simón, el impulsivo, para convertirse en Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificaría. La ruptura no fue su final, fue el inicio de su verdadero llamado. Muchos hoy siguen viviendo con un corazón duro, lleno de capas de orgullo, resentimiento, amargura. Y mientras esas capas no se rompan, la presencia de Dios no puede fluir con libertad. Puedes tener dones, talentos, títulos, pero sin quebrantamiento nunca serás instrumento útil en las manos de Dios. Por eso, cuando alguien clama «rómpeme», está diciendo: Señor, derriba lo que yo he construido lejos de ti.
Destruye lo que me impide escuchar tu voz. Rompe mi orgullo, mi autosuficiencia, mi falso control, y hazme de nuevo. El profeta Jeremías habló del alfarero que rompe el vaso deformado para volver a formarlo como a él le place. No lo hace por crueldad, lo hace por amor, porque sabe que en ese estado no sirve, no cumple el propósito, no refleja la belleza de su diseño. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Permite quiebres, procesos, lágrimas para moldearnos de nuevo, no para destruirnos, sino para perfeccionarnos. Y aunque duele, esa ruptura abre espacio para lo eterno. Quizás tu vida ha pasado por un quiebre reciente. Tal vez perdiste algo que considerabas esencial. Tal vez un sueño se derrumbó, una relación terminó, una puerta se cerró con violencia. Y sientes que no entiendes por qué. Pero lo que hoy ves como destrucción, Dios lo ve como oportunidad. Porque cuando todo lo que te sostenía se rompe, descubres que Él es el único fundamento que no se mueve. Y ahí comienza tu verdadera historia. Decir rómpeme es peligroso para el orgullo, pero glorioso para el espíritu. Porque mientras más roto estés en tus fuerzas, más completo estarás en la gracia. Mientras menos dependas de ti, más dependerás de Dios. Y esa dependencia es la que te llevará a experimentar una vida sobrenatural, no basada en tu capacidad, sino en su poder. Así que, aunque duela, atrévete a decirlo. Deja que esa palabra salga de tu boca, aunque tu carne la rechace. Rómpeme, Señor. Y cuando lo hagas, prepárate, porque tu corazón se abrirá como tierra fértil, y sobre esa tierra Dios sembrará un futuro que jamás imaginaste. Y lo que hoy parece pérdida, mañana será el testimonio de que el quebrantamiento no te destruyó, te transformó. Enséñame, el clamor del aprendiz que quiere crecer. Después de pedir ser roto, el corazón queda en la condición perfecta para aprender, porque nadie puede recibir enseñanza mientras se crea autosuficiente, mientras piense que ya lo sabe todo, mientras viva en la ilusión de que tiene las respuestas. Por eso, una de las palabras más hermosas y poderosas que puede pronunciar un hijo de Dios es: enséñame. Es el clamor de quien reconoce que necesita dirección, que no domina el camino, que no quiere seguir dependiendo de su propia sabiduría. Es la confesión de un aprendiz eterno que, en lugar de apoyarse en su experiencia, elige inclinarse ante el Maestro verdadero. El rey David, a pesar de su poder y de sus victorias, oraba: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. No pedía más soldados, no pedía más riquezas, pedía instrucción divina. Porque entendía que en la vida espiritual el mayor peligro no es la falta de fuerza, sino la falta de dirección. Un ejército puede ser grande, pero si marcha hacia el lado equivocado, está perdido. Un creyente puede tener fe, pero si no es guiado por la voz de Dios, corre el riesgo de estrellarse. Por eso, quien clama enséñame está diciendo: Señor, prefiero avanzar lento bajo tu instrucción que rápido bajo mi necedad. Jesús mismo fue reconocido como maestro antes que como cualquier otra cosa. Lo llamaban rabí, porque de él salía una enseñanza que no se podía comparar con la de los hombres. Sus palabras no solo informaban, transformaban, no solo instruían, impartían vida. Y lo maravilloso es que ese maestro sigue enseñando hoy a través de su espíritu y su palabra. Pero solo los que están dispuestos a aprender lo escuchan, porque el orgullo cierra los oídos, pero la humildad los abre. El que clama, enséñame, tiene los oídos atentos, el corazón dispuesto, la mente abierta a ser transformada. Quizás hasta ahora has caminado creyendo que sabías por dónde ir y las heridas del camino te han demostrado que no basta con buenas intenciones. Quizás te has apoyado en consejos humanos, en tu lógica, en tu experiencia, y sin embargo, algo dentro de ti sabe que necesitas más.
Esa voz es el Espíritu recordándote que no naciste para andar solo, que el verdadero discípulo se reconoce porque sigue aprendiendo siempre. Por eso, cada fracaso puede convertirse en una escuela si dejas que Dios sea tu maestro. Cada herida puede dejar una lección si te atreves a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? El clamor, enséñame, abre puertas a la sabiduría divina. No es una oración de ignorancia, es una oración de valentía, porque requiere reconocer límites, soltar la arrogancia y confiar en que el Padre sabe mejor. Y cuando esa oración se eleva con sinceridad, el Espíritu Santo toma el rol de maestro íntimo. Te muestra en la Escritura cosas que antes pasaban desapercibidas, te recuerda verdades en medio de la prueba, te corrige con ternura cuando te equivocas y sobre todo te conduce hacia una vida que agrada al Señor. Imagina cómo cambiaría tu caminar si cada día al despertar tu primera oración fuera: enséñame, Señor. Enséñame a amar cuando no es fácil, enséñame a perdonar cuando duele. Enséñame a confiar cuando tengo miedo. Enséñame a esperar cuando quiero correr. Enséñame a obedecer cuando no entiendo. Esa oración convierte cada circunstancia, incluso la más dura, en una oportunidad de crecimiento espiritual. Y poco a poco, tu vida comienza a reflejar menos de ti y más de Él. Así que no temas pedirlo. No importa cuánto tiempo lleves en el camino de la fe, siempre hay algo nuevo que aprender del Maestro Eterno. Pronuncia esa palabra hoy: enséñame. Y prepárate, porque cuando Dios comienza a enseñarte, transforma tu corazón en un terreno fértil para su sabiduría. Y esa sabiduría no solo te guiará a ti, también hará de ti una guía para otros. Porque el que aprende de Cristo termina pareciéndose a Cristo. Habita en mí, cuando no basta una visita, sino que necesitamos su presencia permanente. Después de pedir ser enseñado, el corazón llega a un entendimiento mayor. No se trata solo de recibir instrucciones divinas de vez en cuando, sino de vivir en una comunión constante. Y ahí surge una de las oraciones más íntimas y transformadoras: habita en mí. No se trata de visitas ocasionales de la presencia de Dios, esas que estremecen un culto o que llenan un momento de oración. Se trata de convertir tu vida en un templo donde el Espíritu Santo no solo pase, sino permanezca. Porque cuando alguien clama, habita en mí, está diciendo: no quiero sentirte solo en un instante. Quiero llevarte conmigo a cada lugar, en cada pensamiento, en cada decisión. Jesús prometió a sus discípulos: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esa es la diferencia entre una visita y una habitación. Una visita es temporal, pasajera, condicionada. Una habitación es permanente, estable, continua. Y Dios no quiere ser un invitado en tu vida. Quiere ser el dueño de la casa. No quiere ser el que entra cuando lo necesitas y se va cuando piensas que todo está bajo control. Quiere ser el Señor que habita en cada rincón, incluso en los más oscuros, para llenarlos de luz. Pero muchos viven buscando visitas y no habitación. Lloran en un servicio, pero al salir se olvidan de lo que sintieron. Sienten fuego en un retiro, pero después vuelven a la rutina vacía. Invocan a Dios en la crisis, pero lo olvidan en la calma, y así convierten al Creador en un visitante intermitente, cuando en realidad Él desea establecer su presencia como fundamento. El clamor habita en mí rompe esa superficialidad y abre la puerta para que lo eterno se establezca en lo cotidiano. Es decir, Señor, no quiero depender de momentos, quiero que seas mi atmósfera. Habitar significa que su espíritu gobierna tus pensamientos, tus palabras, tus actos, que ya no lo relegas a un espacio, sino que lo reconoces en todo,
que tu casa se convierte en altar, tu trabajo en misión, tus relaciones en campo de testimonio. Es dejar de separar lo espiritual de lo cotidiano, porque Dios no quiere ser parte de tu vida, quiere ser tu vida. Y eso solo sucede cuando abres cada habitación interior, incluso aquellas donde nunca dejaste entrar a nadie. Esa oración invita al Espíritu a limpiar, a ordenar, a llenar cada área hasta que todo lo que eres refleje que Él mora allí. Quizás hasta ahora lo has sentido como visitante. Lo buscaste en los momentos de crisis, en los días de culto, en los tiempos de oración comunitaria. Pero ahora Él te está llamando a algo más profundo, a decirle, habita en mí. Porque no basta con experiencias intensas que se apagan al poco tiempo. No basta con sentirlo y después perderlo en la rutina. Lo que cambia una vida no son las visitas, sino la habitación permanente del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, no hay lugar para el vacío, porque Él llena todo. No hay espacio para la soledad, porque su compañía se hace evidente en cada instante. Esa oración también implica renuncia, porque no puedes pedirle que habite en ti y al mismo tiempo darle espacio al pecado, al orgullo o a la doble vida. Para que Él habite, hay que preparar la casa. No se trata de perfección, sino de disposición. Se trata de decir, Señor, limpia lo que tengas que limpiar, derriba lo que tengas que derribar, pero quédate, no vengas y te vayas, haz de mí tu morada. Y Dios, que no rechaza un corazón sincero, responde con un sí eterno, porque Él mismo diseñó al hombre como templo de su presencia. Por eso, hoy levanta esa oración con fe, dila con todo tu corazón, habita en mí. Y prepárate, porque cuando el Espíritu Santo decide morar en alguien, esa persona nunca vuelve a ser la misma. No solo se convierte en portador de su gloria, se convierte en evidencia viva de que el cielo puede habitar en la tierra. Exáltate cuando la oración deja de pedir y comienza a adorar. Después de clamar, habita en mí, el corazón entiende que la verdadera vida espiritual no se centra en lo que recibimos de Dios, sino en lo que Él merece de nosotros. Y ahí nace una palabra que cambia la atmósfera, que rompe cadenas invisibles y abre el cielo de una manera distinta. Exáltate. No es un pedido por bendiciones, no es una súplica de socorro, no es una lista de necesidades. Es la entrega total de la oración que ya no busca nada para sí misma, sino que decide poner a Dios en el lugar más alto, por encima de todo, incluso por encima de los propios anhelos. El salmista lo expresó con claridad: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Esa declaración no pedía nada, simplemente reconocía la grandeza divina. Y es que la exaltación es la forma más pura de oración, porque nos descentra, nos quita del trono y coloca a Dios en el lugar que siempre le ha pertenecido. Mientras pedimos, todavía estamos en el centro. Pero cuando decimos exáltate, reconocemos que todo es acerca de Él y para Él. Y ese cambio de enfoque libera una gloria especial, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Exaltar a Dios en medio de la abundancia es glorioso, pero exaltar a Dios en medio de la prueba es transformador, porque cuando tu oración no depende de tu circunstancia, sino de tu convicción, tu fe madura a un nivel mayor. Job, en medio de su dolor, pudo decir: sea el nombre del Señor bendito. Pablo y Silas, con las espaldas heridas en la cárcel, cantaron himnos en la medianoche. Esa es la esencia del exáltate. No mirar lo que falta, sino levantar la mirada a quien nunca falla. Y cuando esa palabra se eleva, el infierno se sacude, porque el enemigo pierde el poder de controlar tu adoración con las circunstancias. Quizás hasta ahora tus oraciones se han centrado en pedir, en suplicar, en enumerar necesidades.
Y Dios, como Padre, escucha cada una de ellas. Pero Él te está invitando a un nivel más alto, a una dimensión donde ya no se trata de ti, sino de Él. Donde tu corazón puede decir: Señor, aunque no reciba lo que espero, aunque no entienda lo que vivo, aunque mis ojos no vean respuesta todavía, exáltate. Esa oración no solo honra a Dios, también libera tu alma, porque al exaltar, tu mirada se despega de la carga y se fija en la gloria, y en esa gloria el peso del mundo se vuelve más ligero. Exaltar a Dios no significa negar el dolor, significa reconocer que Él es más grande que tu dolor. No significa ignorar la realidad, significa declarar que su soberanía trasciende lo que ves, y esa perspectiva cambia tu manera de enfrentar la vida. Porque cuando Dios es exaltado en tu oración, el miedo pierde poder, la ansiedad se debilita, la desesperanza se transforma en alabanza, y lo que parecía un valle oscuro se convierte en un altar de gloria. Hoy, quizás lo que tu espíritu necesita no es otra petición, sino una declaración. Quizás lo que abrirá el cielo sobre tu vida no es un nuevo «ayúdame», sino un genuino «exáltate». Y cuando lo digas, no solo estarás adorando, también estarás alineando tu corazón con la voluntad del cielo. Porque el fin de todas las cosas no es nuestra bendición, es la gloria de Dios manifestada en todo. Así que levanta esa palabra con fuerza, hazla tuya, dila en tu intimidad, en tu dolor, en tu alegría, en tu día común. Exáltate, Señor. Y verás cómo tu vida se convierte en una canción viva que proclama que, por encima de todo, Él reina y siempre será exaltado. Heme aquí, la respuesta final de un corazón totalmente rendido. Toda la jornada espiritual que hemos recorrido nos ha llevado hasta este punto. Después de rendirse, de ser desatado, de pedir limpieza, de clamar sostén, de ofrecerse al envío, de suplicar avivamiento, de buscar sanidad, de aceptar ser quebrantado, de aprender, de invitar a la presencia a habitar y de exaltar al Dios eterno, solo queda una palabra que resume todo lo anterior: heme aquí. Esta declaración no es una palabra más, es la entrega definitiva. Es el eco de un corazón que ya no tiene reservas, que ya no guarda escondites, que ya no se aferra a planes propios, sino que se presenta entero, sin condiciones, como ofrenda viva delante del Señor. Heme aquí, fue la respuesta de Abraham cuando Dios lo llamó a entregar a Isaac en el altar. Fue la disposición de Samuel cuando escuchó la voz de Dios en la noche. Fue el grito de Isaías al aceptar la misión profética. En cada ocasión, esa palabra cambió destinos, transformó historias, abrió caminos que marcaron generaciones. Porque cuando alguien dice, heme aquí, el cielo encuentra un instrumento dispuesto y la tierra recibe un testigo del poder de la obediencia. No es una frase ligera, es una decisión que involucra todo lo que eres y todo lo que serás. Decir, heme aquí, es presentarse sin excusas. No se trata de perfección, porque ninguno de los que la pronunciaron eran perfectos. Abraham dudó, Samuel era un niño inexperto, Isaías se confesó inmundo, pero lo que los distinguió fue la disposición. Dios no busca vasos de oro, busca vasos disponibles. No busca talentos deslumbrantes, busca corazones obedientes. Y esa obediencia comienza con una palabra sencilla, pronunciada con el alma entera: heme aquí. No es una oración de boca, es una declaración de vida. Quizás durante este recorrido has descubierto cadenas que necesitaban romperse, heridas que pedían sanidad, fuegos que pedían ser reavivados. Y ahora el Espíritu te trae a este punto de decisión, porque todo lo que recibiste de Dios no se queda en ti. Tiene un propósito mayor, y ese propósito se activa cuando dices, heme aquí, porque no fuiste llamado solo para ser restaurado, fuiste llamado para ser enviado, para ser luz, para ser sal.
para ser instrumento en manos del Creador. Y esa disponibilidad abre las puertas a un destino que solo Él podía escribir. Decir heme aquí también significa renunciar a la seguridad de lo conocido. Significa soltar lo que tienes en las manos para recibir lo que Él tiene preparado. Significa confiar en que aunque el camino no esté claro, el que te llama es fiel. Y esa fe es la que sostiene a los que se atreven a dar ese paso. Muchos escuchan el llamado, pero pocos responden. Muchos sienten la voz, pero se esconden. Solo aquellos que se entregan sin reservas descubren la gloria de ser usados por Dios, más allá de lo que imaginaron. Hoy, esa palabra está frente a ti, no como una teoría, sino como una invitación. El Señor sigue buscando corazones dispuestos a decir, heme aquí. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuánto creas que sabes o cuánto pienses que te falta. Lo único que importa es tu disposición, porque el Dios que te llama es el mismo que te capacita. El Dios que te envía es el mismo que te respalda. Y el Dios que comenzó la obra en ti es el mismo que la perfeccionará hasta el fin. Levanta tu voz y dilo, no como repetición, sino como pacto. Heme aquí. Y cuando lo pronuncies, que no sean solo tus labios, que sea tu vida entera la que se ofrece como sacrificio vivo. Porque esa palabra no cierra un ciclo, abre un nuevo comienzo. Es la conclusión de esta enseñanza, pero es el inicio de tu propósito eterno. Porque el cielo todavía busca a quien pueda responder, y el mundo todavía necesita testigos que digan con firmeza, Señor, aquí estoy, envíame, úsame, transfórmame, que mi vida sea para tu gloria. Ahora que has recorrido conmigo estas palabras que tocan el corazón de Dios, quiero decirte algo con toda la convicción de mi espíritu. No basta con haberlas escuchado, necesitas hacerlas tuyas. De nada sirve conocerlas si no se convierten en tu clamor diario, si no salen de lo más profundo de tu alma, si no se transforman en la voz que eleva tu corazón delante del Padre. Porque estas palabras no son teoría, son llaves, llaves que abren cielos cerrados, que derriban muros internos, que despiertan el fuego del Espíritu, que atraen la presencia de Dios a tu vida como nunca antes. Quizás, mientras escuchabas este mensaje, tuviste que enfrentarte a tus cadenas, a tus heridas, a tu cansancio. Quizás descubriste orgullo escondido, o te diste cuenta de que tu fuego estaba casi apagado. Quizás tu alma gritó en silencio, pidiendo sanidad, dirección o propósito. Pero hoy tienes la oportunidad de responder con la palabra más poderosa de todas. Heme aquí, no con tus labios solamente, sino con tu vida entera. Heme aquí, Señor, con mis errores y mis luchas. Heme aquí con mis cicatrices y mis temores. Heme aquí con mi debilidad y mi fragilidad. Pero también heme aquí con mi fe, con mi deseo de agradarte, con mi hambre de tu presencia. Este es el momento de dejar de escuchar pasivamente y comenzar a actuar espiritualmente. Hoy Dios te llama a rendirte, a pedir libertad, a suplicar limpieza, a clamar sostén, a aceptar el envío, a pedir fuego, a buscar sanidad, a dejarte quebrantar, a aprender como un discípulo, a abrir tu vida para que Él habite, a exaltar su nombre por encima de todo y finalmente a decir con valentía, heme aquí. Esa respuesta es la que transforma espectadores en protagonistas, creyentes nominales en discípulos apasionados, personas comunes en instrumentos del reino. No ignores este llamado, no apagues lo que el Espíritu está encendiendo en ti ahora mismo. Inclina tu corazón, levanta tu voz y dile al Señor con todo lo que eres, aquí estoy, Dios mío, tócame, transfórmame, úsame. Ya no quiero vivir a medias, quiero vivir para ti. Y mientras lo digas, no tengas duda,
El cielo se abrirá sobre tu vida, su presencia te envolverá y descubrirás que lo que parecía imposible comienza a ser posible en el poder de su Espíritu. Este es tu tiempo, este es tu día. No lo dejes pasar, búscalo como nunca antes, ríndete sin reservas y decide vivir para su gloria. Porque un corazón que se entrega por completo a Dios no termina vacío, termina lleno de la plenitud que solo Él puede dar. Ahora, si esta palabra tocó tu vida, te invito a escribir en los comentarios un "heme aquí, Señor", como testimonio de tu decisión. Compártela con alguien que necesite este mensaje y suscríbete para seguir recibiendo palabra que edifique tu espíritu y te lleve más cerca de la presencia de Dios. Pero sobre todo, no apagues el fuego que ha comenzado hoy en ti. Sigue buscando a Dios, porque el que busca con todo su corazón siempre lo encuentra.